Les pedí que abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. ¿Ya están ahí, hermanos? Uy. Permítanme tantito, hermanos. Romanos 11, versículos 33 al 36. Vamos a leer juntos, mis hermanos, estos versículos. Leamos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Sí? Esta porción es muy importante, mis hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Como veíamos en el video y se nos comentaba hace unos momentos, esta porción, mis hermanos, muestra la grandeza de Dios, muestra la supremacía, la soberanía, el gran conocimiento, la sabiduría que Dios tiene. Pero no solo eso, mis hermanos, la carta a los romanos está dividida en dos grandes secciones en realidad. Del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el final. Son dos secciones distintas. Bueno, esto que acabamos de leer marca el final de la primera sección. Y en la primera sección el apóstol Pablo desarrolla toda su teología y sobre todo desarrolla todo lo que Dios está mostrando acerca del evangelio. La salvación, el pecado del ser humano, el amor de Dios, la gracia, el poder en el Espíritu. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Todo eso lo desarrolla en la primera parte. La segunda parte de la carta ya tiene sus implicaciones prácticas. Es decir, todo esto que les acabo de decir, teóricamente, teológicamente, tiene sus implicaciones prácticas. ¿Cómo deben vivir ustedes debido a ello? Y bueno, esta doxología que aparece aquí, la doxología es una alabanza, un reconocimiento de la gloria de Dios. Esta doxología del capítulo 33 al 36 es el cierre de toda la primera sección, de toda la primera sección de la carta a los romanos, mis hermanos. Y Pablo quiere dejar en claro la grandeza de Dios, su soberanía, ¿sí? Y su gran poder, la gran bendición que hay precisamente en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, es importante, mis hermanos, entender que como cristianos nosotros debemos tomar en serio, pero bastante en serio, la grandeza de nuestro Dios. Si nosotros no tomamos en serio la grandeza de nuestro Dios, mis hermanos, jamás vamos a poder nosotros vivir en realidad la vida cristiana que Dios nos ha pedido. Cuando nosotros meditamos precisamente en esta porción, les decía, debemos entender que sí, ciertamente Dios es grande. La pregunta es, bueno, ¿eso a qué implicaciones prácticas tiene en nuestra vida? ¿Qué implicaciones prácticas tiene en nuestra vida el hecho de que Dios sea soberano? El hecho de que Dios tenga esta grandeza, esta soberanía, mis hermanos. Miren, nosotros no vamos a poder vivir una vida cristiana madura, una vida cristiana plena, si no tomamos en serio, en realidad, la grandeza y la soberanía de Dios. Tenemos que aceptar nosotros su grandeza, tenemos que aceptar su poder, todo su ser, mis hermanos. Y esto tenemos que hacerlo nosotros de forma práctica. De forma práctica, ¿esto qué implica? Reconocer
la sabiduría, la grandeza, la soberanía y el poder de Dios, ¿qué implica? Mira, hermanos, son tres cosas que nosotros debemos entender. Una es la obediencia sencilla. Debemos de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace, porque Él es bueno, porque Él es grande. Tenemos también que reconocer que necesitamos una actitud de fe adecuada en Dios, confiar en nuestro Dios, confiar absolutamente en Él. Y debemos también nosotros darle la adoración adecuada a nuestro Dios. Esas deberían ser las reacciones, mis hermanos. Si nosotros realmente reconocemos la grandeza y el poder de Dios, nosotros debemos obedecer con una obediencia sencilla, tener una actitud adecuada, mis hermanos, que es una actitud de fe, y tener una adoración adecuada, también la adoración requerida que Dios exige. De nada sirve, dice el apóstol Pablo, si yo estoy desarrollando toda la teología, toda la obra salvífica de Dios y eso no tiene una aplicación práctica. Por eso la carta se divide en dos. Se divide en la primera parte teórica, les decía, la segunda práctica. Y la primera, mis hermanos, es la obediencia sencilla. ¿A qué me refiero con la obediencia sencilla? Obedece. Simple y sencillamente obedece. Yo te digo una cosa, mis hermanos, como sociedad occidental del siglo XXI estamos muy alejados de la forma en cómo pensaban en el siglo I. Cuando nosotros escuchamos obediencia, ¿qué es lo que pensamos? Una imposición. Se me impone algo desde afuera, algo a lo que yo estoy forzado a hacer, algo que yo no quiero. Miren, ese no era el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico lo tenía de otra manera, mis hermanos. El pensamiento bíblico veía y conocía las historias de estos grandes héroes de la fe. Y el anhelo de las personas era llegar a tener una vida como la de estos grandes hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, por supuesto. Y la única manera que ellos tenían, ¿sí?, para poder llegar a ser como ellos era obedecer precisamente la palabra de Dios. En otras palabras, la obediencia, mis hermanos, no era algo que venía desde afuera, sino era el reconocimiento de que yo tengo que hacer esto para lograr esto que quiero obtener. Miren, pensémoslo en términos muy básicos. Pensemos en un estudiante que desea obtener una beca y sabe que necesita un promedio alto entre 9 y 10 para obtener esa beca. ¿Qué es lo que tiene que hacer este estudiante? Es básico y es sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudiar. No hay mayor ciencia en eso. Tiene que estudiar. Y eso va a implicar dejar de lado muchas cosas y va a implicar tener que esforzarse y estarle machacando, quizás decirle no a sus amigos un momento, quizás decirle no a los videojuegos, quizás decirle no a Netflix en alguna ocasión y machacarle y estudiar y repasar y leer, hacer ejercicios y demás, si en realidad quiere conseguir eso. Ese es el concepto básico de la obediencia en la palabra de Dios. ¿Quieres tener una vida plena, una vida buena? Tienes que esforzarte en la obediencia. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes están en alguna posición en las que de pronto tienen que tomar decisiones y decirle a alguna persona, ¿sabes qué? Haz esto. Padres, seguramente, ¿no? Vas a hacer esto. ¿Cómo sienten ustedes cuando no se les obedece? ¿Qué sentimiento hay en su corazón cuando saben que están pidiendo algo que es necesario y que es adecuado y la otra persona no lo hace? Hay cierta frustración, ¿cierto o no es cierto? Les digo una cosa con toda honestidad, me pasa mucho como pastor. De pronto es, por favor, haz esto. Y no lo hacen. ¿Por qué? No sé. No sé si se les olvida, no sé si no quieren, no sé si por dentro de su corazón dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No lo sé. Pero de pronto pienso, caray, así debe sentirse Dios también conmigo. Cuando Dios me dice, haz esto y no lo hago. Una frustración profunda en el corazón. Hay una bendición especial por obedecer, mis hermanos. Miren, hay un personaje bíblico del cual casi nosotros no predicamos.
En las iglesias cristianas se predica bien poco. Y quizás es una reacción al hecho de que en la iglesia tradicional se ensalza mucho, que es José, el esposo de María. ¿Se dan cuenta que casi nunca predicamos? En las iglesias cristianas casi no se habla de José. Sin embargo, José es una persona bien ejemplar. No sé si recuerdas todo lo que se menciona de José, se menciona bien poco. Y eso hace suponer que José murió cuando Jesús todavía era un niño. Porque solo se menciona hasta los 12 años, más o menos, de José y María. Y ya después, cuando Jesús está predicando, ya no se vuelve a mencionar a José. Lo más seguro es que José ya hubiera muerto en ese momento. Solo estaba viva María. Pero ¿qué es lo que se nos dice de José? ¿Recuerdas tú? De José, lo único que entendemos de José es que era un hombre justo, era un hombre recto. Y en primera instancia, cuando él se entera que su prometida, María, ¿sí?, con la cual ya estaba comprometido, y en aquella sociedad estar comprometido era sinónimo a estar casado, ya era un compromiso que no se podía deshacer. Estaba embarazada. Lo que él primero quiso hacer es dejarla secretamente. Ese secretamente ha llevado distintas interpretaciones. Algunos dicen que en lo secreto se refiere a que, bueno, me voy a casar con ella, pero la voy a rechazar en lo íntimo. Es decir, voy a estar con ella, pero pues como si no fuera mi esposa, para no lastimarla. Dice el texto que para no dañarla. Algunos piensan que simple y sencillamente, sin hacer tanto espaviento, porque lo que podía hacer en la ley es que si un hombre de pronto descubría, era una sociedad patriarcal, descubría que la que era su prometida estaba embarazada y no era de él, por supuesto, él podía convocar a los ancianos y lapidar, o sea, apedrear a esa mujer. Y José dice, yo no voy a hacer eso. Voy a hacer el menos escándalo posible, con la poquita gente la voy a dejar. Otros más dicen que él estaba dispuesto a irse de su tierra y que lo culparan a él por haber embarazado a María y no haberse hecho responsable, pero con tal de que no la lapidaran. Él echarse la culpa. Son diferentes interpretaciones. Lo cierto es que José está pensando hacer eso. Era un hombre justo, era un hombre bueno. No quería dañar a su prometida. Seguramente le va a haber dolido en su corazón, pero dice, ¿qué voy a ganar yo con que maten a María? Y de pronto un ángel se le aparece y le dice, no tengas miedo. Y le explica que ese hijo que va a tener María es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace José? Obedece. Le dice, recibe a María tu mujer. Y José obedece. Cuando Herodes quiere matar al niño, se le vuelve a aparecer el ángel y le dice, ¿sabes qué? Huye a Egipto porque quieren matar al niño. ¿Y qué es lo que hace José? Obedece. Toma a su hijo, a María, bueno, que no era su hijo, ¿verdad? Era decían aquí su entenado, ¿no? No era su hijo. Toma al bebé, y así se el texto, toma al niño, toma a su mujer que era María y se van a Egipto. No era un viaje sencillo, pero obedece. Cuando muere Herodes, le dice el ángel, ¿qué le dice? Regresa. Ya murieron los que estaban persiguiendo al niño. ¿Y qué es lo que hace José? Regresa. José es un hombre que tiene esta obediencia sencilla. ¿Y qué es lo que consiguió José con la obediencia? Lo que conocemos que sucedió en el Evangelio, hermanos. Consiguió mucho. Mira, solo era un albañil. No era un carpintero que hiciera mesas, era un carpintero de obra, tecnos. Era un carpintero de obra. Era un hombre sencillo, pero un hombre obediente a la palabra de Dios. La obediencia trae bendición a nuestras vidas, hermanos. Voy a pedir que busquen un versículo, Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿Quién lo va a leer? Una persona lo busca y lo lee fuerte y claro, mis hermanos. Hechos 5:32. ¿Qué dice? ¿No, hermanos? Ajá. Hechos 5:32. El Espíritu Santo que le ha dado ¿a quién? A quienes le obedecen. Cuando nosotros obedecemos, mis hermanos, tenemos una bendición especial en el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dice que tenemos una bendición especial cuando lo obedecemos
a Él. Dice Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Caray, miren, yo creo que en esta sociedad sería bien difícil estas palabras, ¿verdad? Yo no creo que alguno de ustedes le dice a sus amigos, sabes que tú eres mi amigo, pero si haces lo que yo te mando. ¿Qué le va a decir su amigo? Sácate, ¿no? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿No? Es una sociedad distinta. Jesús está diciendo, ustedes son mis amigos, vamos a una relación especial, pero no se les olvide algo. Aunque son mis amigos, no se les olvide algo. Yo sigo siendo el Señor. Si ustedes me obedecen, vamos a tener una relación bien estrecha de amigos. Pero si ustedes son rebeldes a mi voz, no podemos tener esa relación estrecha. La obediencia, mis hermanos, trae bendición a nuestra vida. Mira, te digo una cosa, José no sabía todo el panorama político que estaba a su alrededor. No sabía qué es lo que iba a hacer Herodes, no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía y que los planes eran masacrar a todos los niños. Lo único que hace José es obedecer. Obedecer. Él no tiene contactos ahí en las grandes esferas políticas que le vayan avisando de los movimientos que va a hacer Herodes. Él no tiene esa idea. Lo único que hace es obedecer. Y es que te digo una cosa, mis hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios está actuando allí. Cuando Dios nos está mandando que hagamos algo por y para Él, Él está actuando sin que nosotros lo entendamos quizás, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No podemos entender todo el pensamiento de Dios, pero tenemos que confiar, mis hermanos, que la obediencia a Dios nos conduce a una vida buena, a una vida mejor. Obedecer a nuestro Dios. Debemos tener una actitud de fe adecuada, confiar en Dios. Y se me viene a la mente la historia de Abraham, un hombre que supo confiar en Dios. Abraham tenía 75 años cuando le dicen, deja tu tierra y tu parentela y te vas a ir a una tierra nueva. 75 años. A esa edad ya muchos de nosotros quizás dicen, no, pues a esa edad yo ya quiero estar jubilado, ¿no? Ya quiero estar en casita, tranquilo. Ya había desarrollado prácticamente pues la mayoría de su vida Abraham. Ya era un hombre grande y sin embargo Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y te voy a enseñar una tierra nueva. Y voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham confió, tuvo fe, porque conocía la grandeza y el poder de Dios. Él confió. Ahora imagina por un momento, mi hermano y mi hermana, que tú eres Abraham. Imagina que tú eres Abraham y que Dios te dijera, deja tu tierra y tu parentela. Pero te advierto algo, vas a pasar por hambre en muchas ocasiones, es decir, escasez económica, te las vas a ver duras. 2 reyes, si eres varón, 2 reyes te van a quitar a tu esposa, te lo advierto. Te van a quitar a tu esposa. Vas a tener problemas familiares con tu sobrino. A ese que tanto quieres, que te llevaste. Vas a tener problemas con él. No solo eso, van a secuestrar a tu sobrino, tus maleantes, y tú vas a tener que agarrar a tus siervos e ir a rescatarlo, man. Armarlos y órale, a pelear, a la guerra, para rescatar a tu sobrino. No solo eso, sino a que tu hijo, al que tanto amas, te voy a pedir que me lo sacrifiques. Gracias a Dios. Te voy a pedir que me lo sacrifiques. No solo eso, vas a tener problemas con tu esposa porque vas a tener un hijo con la sierva y vas a tener un problema ahí matrimonial severo a causa de ese niño. Y no solo eso, sino que ese hijo que también tú amas, lo vas a tener que dejar en el desierto, lo vas a tener que abandonar. ¿Tú qué dirías? ¿Sí me voy o no me voy? Yo creo que la mayoría diríamos, no, pues mejor aquí me quedo, ¿no? ¿Para qué quiero una tierra nueva? Ya tengo aquí mi vida tranquila, hecha. ¿Para qué voy a pasar por todas esas? Por todas esas pasó Abraham, hermanos. A veces somos tan fáciles para pensar, ay, Abraham, el padre de la fe, le fue tan bien, tuvo muchísimas cosas, pero Abraham tuvo que pasar por muchísimas dificultades. Y anduvo de aquí para allá, no sé si te has dado cuenta. Tenemos la idea de que salió y ya se estableció en la tierra prometida, eso no pasó. Anduvo de aquí para allá en varios lugares. De hecho, nunca se estuvo quieto.
En realidad la promesa la disfrutaron sus hijos. Pero él tuvo fe. Él tuvo fe. Cuando tenemos fe, mis hermanos, en Dios, aún cualquier situación difícil por la que tú estés pasando, tú le entiendes como que el Señor me está formando. Yo confío en Él. Él está formando mi corazón, me está dando crecimiento espiritual. Si tenemos fe, mis hermanos, tenemos que ser persistentes. La fe nos va a dar persistencia. Vamos a continuar. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No está diciendo que no vas a caer, mi hermano, mi hermana. Vas a caer 7 veces. Pero las 7 veces te vas a levantar. Porque tienes fe. Si tú tienes fe, vas a caminar enfocado tu mente en la bendición de Dios y no en los problemas que estás viviendo. Si tú tienes fe, mis hermanos, vas a vivir con gratitud. Den gracias a Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:18, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dale gracias. Pero esto solo va a pasar si tú y yo tomamos en serio la grandeza y el poder de Dios. ¿Cómo vas a confiar en un Dios pequeño? ¿Cómo vas a confiar en un Dios que no sabe lo que hace? ¿Cómo vas a confiar en un Dios que no tiene el poder de crear el universo? Es hasta que tú y yo entendemos su grandeza que entonces podemos caminar por fe. Y es hasta que entendemos su grandeza, mis hermanos, que nosotros vamos a adorar verdaderamente a nuestro Dios. Mientras tú y yo no entendamos esta grandeza, realmente no seremos unos buenos adoradores. Y David entendió esa grandeza. ¿Y sabes qué? Mucha gente se cuestiona, oye, pero David era un asesino, mató el montón de gente. David era un mujeriego, tenía el montón de mujeres. No solo era eso, sino que también fue un adúltero. Más que adúltero, mi hermano, mi hermana, escucha bien esto que te voy a decir. Y yo sé que tú no lo lees en la Biblia, no quieres pensar eso de David. David no solo fue un adúltero, David fue un violador. Fue un violador. Abusó de Betsabé. Y tú puedes decir, no, pero es que la Biblia no dice eso. Claro que sí. Él era el rey y manda a traer a una mujer que está casada con un general. Y yo sé que tristemente, y eso es verdad, hermanos, también el pensamiento machista sí se ha introducido en las iglesias. Piensan, es que Betsabé, ¿por qué le dijo que sí? ¿Cómo le va a decir que no? Es el rey. David abusó de su puesto de autoridad. Nadie podía decirle que no al rey. Y entonces, usando de todo su poder político, toma a esta mujer, Betsabé, y después manda a matar al marido. Caray, como que David no es tan como lo imaginamos. Tuvo muchísimos defectos David, pero te digo una virtud que él tuvo. En medio de una sociedad politeísta, él solo creyó y solo adoró a un solo Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué me dice una cosa? Lo que hizo David precisamente era lo contrario a lo que hacía toda la gente. Lo normal en aquellos tiempos era tener muchos dioses. Lo más inteligente desde la perspectiva humana para todas las personas era, pues ten más dioses. Entre más dioses tengas, más seguro estás. Vas a ir a la guerra a tal región, adora al Dios de tal región para ganarte su favor y poder vencer al ejército enemigo. Si tú le das una ofrenda más grande, ¿sí?, que los filisteos, por ejemplo, entonces, pues tienes la victoria asegurada. Ese era el pensamiento de aquel entonces. La gente adoraba a muchos dioses y era lo adecuado. En las campañas de guerra es lo que se hacía, mis hermanos. Se ofrecían sacrificios a todos los dioses para que pegue, a ver si uno pega. ¿Y David qué decía? No. Yo no. No me importa lo que hace todo el mundo.
Yo solo adoro a mi Dios. Mira lo que dice el Salmo 22. Si tienes tu Biblia, ve conmigo, Salmo 22. Es un salmo precioso, es un salmo de David. Perdón, no es el Salmo 22. Es, hey, déjenme, ya me perdí aquí. En este salmo. Ya lo perdí, hermanos. A ver, ustedes que saben, mis hermanos, cuando dice Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice el de manos limpias y corazón puro. ¿Sí? ¿Se acuerdan del salmo, mis hermanos? 24. ¿El cuál, perdón? El 24. Gracias, mi hermano. Es el 24. ¿Quién puede subir? Y es que esta versión dice distinto. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Cuando solo leemos ese texto, mis hermanos, hasta ahí pensamos, no, pues ya bailamos, ¿no? O sea, híjole, hay pecado en nuestra vida. Pero escucha lo que sigue lo que dice la segunda parte del versículo. El que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. ¿A qué se está refiriendo David cuando habla del de manos limpias y corazón puro? En realidad David se está refiriendo a aquellas personas que no han adorado a otros dioses. A eso se refiere David. ¿Quién va a entrar en el santuario para adorar? Aquel que es fiel al Dios verdadero. Y la adoración, mis hermanos, es una rendición. Acuérdense ustedes, adoración no solo es cantar. Cantar es una parte pequeña de la adoración. Adorar es rendirse delante de Dios. Y tenemos que ser honestos. A veces dejamos a Dios hasta el final. Al final de nuestros tiempos, al final de nuestros intereses, al final de nuestros planes, al final de nuestros recursos, al final de todo, dejamos a Dios. Le hacemos más caso al compadre que a Dios. Le damos más tiempo al deporte que a Dios. Nos interesa más el trabajo que la obra de Dios. Canto con más fuerza las de Chente Fernández que las alabanzas. Dejamos a Dios al final. ¿Qué tanto le estamos dando a Dios? Mira, mi hermano, cuando entendamos realmente la grandeza de Dios, su poder, ¿sí?, sus juicios, sus caminos inmensurables, incomprensibles, este Dios todopoderoso, nosotros realmente vamos a tener una obediencia sencilla, una actitud de fe y una adoración adecuada a Dios. Repito lo que te dije al principio. Un elemento esencial para tener una vida cristiana madura, que es que tú y yo afrontemos todos los desafíos con la entereza que se necesita. Una vida cristiana próspera, mis hermanos, que significa no tener miles de metros cuadrados en tu terreno o coches y todo lo demás, sino tener lo necesario para que tú cumplas con la misión que Dios te ha puesto. Esa es la prosperidad, tener lo que necesitas para que Dios cumpla su propósito en ti. Un elemento esencial para vivir con sentido, caminando en la voluntad de Dios, es reconocer la grandeza de Dios en toda su dimensión. Hasta que tú y yo no lo entendamos, no lo vamos a obedecer. Hasta que tú y yo no lo entendamos, no vamos a confiar en Él. Hasta que tú y yo no lo entendamos, no lo vamos a adorar como Él merece. Dios es grande, mis hermanos. Nosotros somos pequeños y nosotros adoramos a este Dios grande, que está por sobre todas las cosas. Mis hermanos, puestos de pie, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar, vamos a hacer un pequeño cambio, mis hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios.